Situada a 65 kilómetros de Guadalajara, se accede a esta localidad por la autovía A2, dirección Zaragoza hasta el kilómetro 103, donde es preciso desviarse por la Nacional 204 hasta llegar a Cifuentes. Situada en el páramo alcarreño entre los valles de los ríos Tajo y Tajuña, es el centro de una comarca de atractivos parajes naturales. No en vano su nombre, Cifuentes, proviene del gran número de manantiales existentes que forman el caudaloso río del mismo nombre y que se junta con el Tajo en la vecina localidad de Trillo. De su importante patrimonio monumental destaca la iglesia del Salvador, de transición románico-gótica, con su espectacular portada románica dedicada al apóstol Santiago, y el convento de Santo Domingo, en el que resalta la portada renacentista de su iglesia. En la actualidad es sede del Centro de Arte Santo Domingo y del Centro de Recepción de Visitantes de Cifuentes. En su arquitectura civil sobresale la Casa de los Gallos, afamada casona del siglo XVI, y los restos de su importante castillo, construido por el infante don Juan Manuel, señor de la villa y sobrino de Alfonso X el Sabio, en 1324. La construcción de la iglesia del Salvador se inició a mediados del siglo XIII, a expensas de doña Mayor Guillén de Guzmán, primera señora de Cifuentes, Alcocer y otros lugares de la Alcarria desde el año 1258, fecha en la que se concedió el señorío el rey Alfonso X el Sabio, con quien había tenido una hija. La fecha de ejecución de la portada de Santiago se sitúa entre el 1261 y el 1268. Debe su nombre al apóstol por hallarse Cifuentes en la ruta de la Lana, camino de peregrinos hacia Compostela, que unía el sureste peninsular con Burgos, enlazando con el camino francés. El muro occidental del templo, donde se encuentra la portada, es de piedra de sillería tallada, luciendo en la parte superior un gran rosetón gótico. En la parte de los sillares se aprecian marcas de los canteros. Compone la magnífica portada un arco de medio punto abocinado con numerosas arquivoltas en degradación que descansa a cada lado en columnas de fuste liso y capiteles historiados. La portada románica de Santiago constituye uno de los mejores conjuntos de arte románico provincial. En el interior de la iglesia destaca el púlpito gótico de la segunda mitad del siglo XV, tallado en alabastro procedente del antiguo convento de dominicas de Gárgoles de Arriba. Se apoya sobre un pedestal piramidal invertido en el que aparece tallado un escudo de armas sobre una cabeza bifronte. El púlpito consta de 4 paneles decorados con flamígera traza de arquillos y pináculos, destacando el central con la escena de Pentecostés, y los otros con imágenes de frailes dominicos que sostiene vitelas con frases de caracteres góticos, así como variados escudos nobiliarios, todo ello en un magnífico medio relieve. Construida a finales del siglo XIII en un periodo de tránsito entre el románico y el gótico, tiene elementos románicos en sus portadas y una elegante arquitectura gótica en el interior.
Se inició su construcción en 1260 por orden de doña Mayor Guillén de Guzmán, primera señora de Cifuentes, Alcocer y otros lugares de la Alcarria. En 1540 fue bautizada en esta iglesia Ana de Mendoza y de la Cerda, más conocida como princesa de Éboli, casada muy joven con Ruiz Gómez de Silva, quien sería secretario real con Felipe II. Entre los personajes enterrados en esta iglesia destaca Fray Diego de Landa Calderón, misionero español de la Orden Franciscana en la provincia de Yucatán. Presenta planta basilical de 3 naves, la central más alta que las laterales, presbiterio recto y ábside poligonal, con contrafuertes al exterior rematados en pináculos. Posee torre campanario de planta cuadrada situada en el ángulo de la nave de la epístola con la portada de Santiago. Dicha portada es románica, abierta a los pies del templo en el muro de poniente. Otra puerta de ingreso se halla situada en el muro sur y es de líneas clasicistas. Las 3 naves del templo se cierran con bóvedas de crucería simple. El ábside mayor, único que queda, se cubre con bóveda de cuarto de esfera, cuyos nervios se abren en abanico desde la clave hasta descansar en medias columnas apoyadas en ménsulas, a 1/3 de la altura total. 2 de los nervios descansan sobre cabezas de animales, mientras que en la clave se representa al Pantocrator, unos y otros en estilo románico. La piedra utilizada, excepto en las zonas nobles, es toda de la zona, ligera y de poca calidad. Adosados a la fachada se pueden apreciar un reloj de sol y el escudo de los condes, así como marcas de los canteros. La portada, que se abre orientada al mediodía, aparece flanqueada por robustos contrafuertes y bajo un gran arco rebajado. De estilo clasicista, construida en el siglo XVII, presenta arco de medio punto moldurado sobre pilastras cojeadas. La iglesia de Santo Domingo data del siglo XVII. En el siglo XIV, el infante don Juan Manuel mandó construir un convento dedicado a San Blas en Gárgoles de Arriba, que fue ocupado por monjas dominicas. Ese convento se deterioró muy pronto, dada la pobreza de los materiales de construcción, por lo que se tuvo que trasladar a las monjas a Lerma. El nuevo edificio se construyó en la primera mitad del siglo XVII para alojar frailes dominicos en la villa cifontina. Se trata de un edificio con gran portada de severas líneas y escudos de la orden. Se accede al templo a través de unas puertas situadas en las fachadas de mediodía y poniente, en las que destacan la portada y la monumental espadaña ubicadas en la fachada meridional, que son un interesante ejemplo de arquitectura manierista, caballo entre final de la arquitectura renacentista y el comienzo de la barroca. El interior del convento dedicado a San Blas se encuentra parcialmente conservado. Dispone de un claustro de planta cuadrada y doble piso, cuyas dependencias se distribuían en torno a él. El primer piso es de sillería y el segundo de ladrillo cerrado con ventanas adinteladas. Con la desamortización de Mendizábal de 1835 se terminó la vida conventual. El convento se convirtió en juzgado y en cárcel y la iglesia fue abandonada. En la actualidad acoge las dependencias del Centro Cultural y Oficina de Turismo de Cifuentes. En el ámbito festivo hay que resaltar la romería a la Cueva del Beato y las ferias tradicionales de Cifuentes, ambas declaradas de interés turístico provincial. Desde tiempos inmemoriales, cada 8 de septiembre, los cifontinos y gentes de los pueblos aledaños se desplazan hasta la denominada Cueva del Beato para pasar un día de romería, donde comen, meriendan, asisten a misa y sacan en procesión a la Virgen de Loreto, patrona de la villa. En este antiguo lugar se asienta el santuario de Nuestra Señora de Loreto, del siglo XVII, conocido con el sobrenombre de la Cueva del Beato, pues según la tradición, desde siglos remotos, existía ya en ese mismo sitio una pequeña ermita donde se retiró un ermitaño llamado Blas de Oreto, martirizado posteriormente por Leovigildo en el año 585.
La jornada festivo-religiosa transcurre en medio de un precioso paraje natural perfectamente acondicionado para pasar un día de campo en absoluta tranquilidad y sosiego, a la sombra de los pinos y contemplando las bellas panorámicas que se nos ofrecen desde este enclave. Tras la procesión, numerosos fieles se acercan a besar el manto de la Virgen e introducirse en la cueva del Beato, mientras en la puerta de la ermita se procede a subastar diversos productos ofrecidos a la Virgen y también los brazos o andas de la Virgen con el fin de llevarla al año siguiente. El último fin de semana del mes de octubre se celebra la feria de San Simón y San Judas. Esta manifestación festiva trata de rememorar aquellos días en los que se celebraba uno de los mercados más antiguos de la provincia, en el que se vendía y compraba ganado, días de gran fiesta en los que llegaban gentes provenientes de las sierras más meridionales del Tajo. En la actualidad, con motivo de esta celebración, el pueblo se convierte en escenario de degustaciones gastronómicas, actos culturales, folclóricos, exposiciones y muestras de artesanía realizadas por particulares, empresas y asociaciones procedentes de toda la geografía española. Si hablamos de su patrimonio monumental, hablamos del castillo de Don Juan Manuel. Según los datos aportados por el propio Don Juan Manuel en su cronicón, el castillo de Cifuentes comenzó a ser construido en abril de 1324. Desde entonces, y a pesar de los avatares históricos, su imagen continúa siendo el símbolo más contundente de la villa. De planta cuadrangular y con 625 metros cuadrados, presenta 5 torres bien destacadas al exterior, cuadradas 2 de sus esquinas, la noroeste y la suroeste, circular en la norte y monumental de 5 lados, la que a manera de torre albarrana destaca en su ángulo sureste, constituyendo la torre del homenaje. La puerta de ingreso está situada en la cortina occidental, dentro de una torre de planta rectangular, formando un ángulo a la manera árabe. Esta puerta se constituye por un arco apuntado formado por dóvelas molduradas en su contorno y da paso a una primera estancia rectangular de 4,25 por 2,72 metros con bóveda apuntada y gorroneras de piedra. A modo de segunda planta se conserva sobre la entrada habitación dividida en 2 espacios separados por arco apuntado con acceso a ellos por una escalera embutida en el muro de poniente. Ambos espacios se cubren con bovedillas de ladrillo llamadas de espejo, de tradición mudéjar. Al patio se accede a través de doble arco apuntado, muy cegados por la acumulación de escombros que cubren todo el patio. A la torre del homenaje se accede por una puerta de arco apuntado existente al nivel del actual patio. A través de un pequeño corredor se pasa a una estancia cuadrada de 7 metros por lado y cubierta con bóveda de piedra de 2 nervios que se cruzan en el centro. Se ilumina por 2 estrechos saeteros. En la pared del fondo se encuentra una escalera de caracol en piedra, por la que se puede llegar a la planta superior. Tras atravesar una puerta de arco mistilíneo, se accede a una estancia cubierta por bóveda de ladrillo vaída, formada por 44 hiladas por cada cuadrado concéntrico, también de tradición mudéjar. Esta zona de la torre se comunica con el adarve y continuando por otra escalera de bóveda de ladrillo con la zona superior de la torre. Aquí aún pueden verse los restos de uno de los garitones, con algunas marcas de cantero en los sillares superiores, una K, delta, cruces de brazos iguales y especies de S de trazos curvilíneos. En la entrada del castillo figura esculpido en piedra caliza y ya muy erosionado el escudo de Don Juan Manuel, 2 leones rampantes y 2 brazos alados empuñando espadas. El origen de la Plaza Mayor arranca probablemente en la Edad Media como ámbito del comercio, ya muy desarrollado en los siglos XII y XIII, y su configuración es el resultado del paso del tiempo, de la historia anónima de la villa. Es el espacio público con más destacado significado institucional. En él se encuentra la Casa Consistorial y en él se edificó la Casa Palacio de los Condes de Cifuentes en 1549, ya desaparecida como consecuencia de la intervención de las tropas de Felipe V de Anjou. A esto se le suma el carácter celebrativo. Hoy sigue siendo lugar privilegiado para fiestas, ferias, actos culturales y procesiones religiosas. Su traza es triangular,
con edificaciones homogéneas de 2 plantas con soportales porticados en sus lados, cediendo al ayuntamiento el lugar preeminente. Las casas conservan el carácter popular de las construcciones alcarreñas, con comercios en la planta baja y patio o corral en la parte trasera. La fábrica de los muros exteriores se hallan revocados en ocre. Los pilares sobre los que se asientan los soportales son de piedra caliza y estilo clasicista. La casa número 1, convertida en la actualidad en un hostal, conserva un interesante patio al que se accede a través de un zaguán. Se halla rodeado de una galería sobre columnas clasicistas. Toda la vivienda ha sido reformada. Como consecuencia de la utilización de la Plaza Mayor como coso taurino, hasta 1999, las fachadas de las casas han aumentado el número de huecos, teniendo lugar un desarrollo creciente del balcón. La morfología de la plaza se contempla con 3 accesos, desde el cantón, desde la calle Belén y desde las amplias escalinatas que conducen a la plaza de la provincia, espacio en el que se eleva la iglesia del Salvador, visible desde la Plaza Mayor, quedando de este modo doblemente vinculadas. Existen en Cifuentes varios y muy bellos ejemplos de la arquitectura civil popular. Las casas muestran hoy algunas modificaciones fruto de los avatares del tiempo. En el área situada a los pies del castillo del infante don Juan Manuel, el agua brota en multitud de manantiales. Son tantos y tan caudalosos que de alguno de ellos nace el río Cifuentes. A estos manantiales de agua potable debe su nombre la villa que en sus orígenes fue llamada Centum Fortem. La balsa es una obra de ingeniería hidráulica necesaria para proporcionar caída suficiente de agua para poder mover así las ruedas del molino situadas en el fondo de esta. Posteriormente, y para aprovechar la fuerza del agua del río, se pusieron en marcha también otras industrias a lo largo de su curso, como batanes, tenerías o aserraderos. El molino se construyó para la molienda de cereales necesarios para abastecer a las tropas de la Reconquista y posteriormente a los nuevos pobladores. A finales del siglo XII, doña Beatriz, señora de Cifuentes y reina de Portugal, hija natural del rey Alfonso X el Sabio, y doña Mayor Guillén de Guzmán, cedió el molino al municipio a cambio de su limpieza y saneamiento. Tiempo después, los sucesivos condes de Cifuentes volvieron a reclamar su propiedad, dando lugar a frecuentes litigios entre los condes y el concejo. El último pleito ante el Supremo Consejo de Castilla se inició en 1768, duró 33 años y de él se obtuvo sentencia favorable y definitiva. Esta era la primera vez que el pueblo ganaba un pleito a la nobleza, lo que sorprendió y sirvió como ejemplo para el ministro Gaspar de Jovellanos en una de sus visitas al balneario de Carlos III, situada en la vecina localidad de Trillo. Continuamos nuestro camino con una larga serie de visitas a las localidades de la provincia como destinos turísticos, para conocer mejor su patrimonio y oferta cultural, gastronómica y de naturaleza. Visítalos. Guadalajara, tu destino.